Imagina que es de noche, una noche profunda, el tipo de noche en la que el mundo parece detenerse. Estás de pie en un bosque antiguo, no un bosque cualquiera, un bosque que parece haber existido desde antes de que existieran las historias. El aire es frío, la tierra respira bajo tus pies y entonces lo ves. Delante de ti hay un árbol, pero no es un árbol como los demás. Sus raíces descienden y descienden hasta perderse en una oscuridad tan profunda que parece tocar otros mundos. Su tronco es inmenso, antiguo, parece estar vivo, y sus ramas ascienden tan alto que terminan perdiéndose entre las estrellas. Los antiguos lo llamaron Yggdrasil, el árbol del mundo, el eje que conecta todos los mundos de la existencia. Pero hay algo que quiero que entiendas desde el principio. Ese árbol no está afuera, está dentro de ti. Los pueblos antiguos entendían algo que el mundo moderno ha olvidado, que el ser humano no es una criatura simple. Somos un universo en miniatura. Lo que existe en el cosmos también existe dentro de nosotros. Por eso, en muchas tradiciones aparece la misma imagen: un árbol, un eje, una columna que conecta distintos niveles de la existencia. En el norte de Europa se llamó Yggdrasil. En la India se habló de chakras. En la tradición cabalística se habló del árbol de la vida. Culturas diferentes, pero todas señalando hacia la misma dirección. Que el ser humano es un puente entre mundos, un puente entre lo instintivo y lo divino, entre la tierra y el cielo, de lo tangible a lo sutil. Sin embargo, algo ocurrió con el paso del tiempo. La mayoría de las personas comenzaron a vivir como si ese árbol no existiera. Vivimos solo en la superficie, en el ruido, en las preocupaciones cotidianas, en el miedo, en la búsqueda constante de seguridad. Pero las raíces del árbol siguen ahí, y las ramas también, esperando a que alguien vuelva a recorrer ese camino interior. Es lo que hacían los antiguos chamanes. Y eso es lo que hacían los iniciados en las tradiciones nórdicas. Hay una historia antigua que habla de esto. Una historia sobre Odín, el dios que buscaba la sabiduría por encima de todo. Según las sagas, Odín se colgó de un árbol del mundo, durante 9 días y 9 noches, herido, suspendido entre la vida y la muerte. Muchos interpretan esa historia como un sacrificio físico, pero también puede entenderse de otra manera, como un viaje interior, un descenso hacia las profundidades de uno mismo, porque solo cuando Odín atravesó ese proceso extremo, algo ocurrió. Las runas se rebelaron ante él, no como simples letras, no como simples símbolos, sino como fuerzas vivas, como símbolos que describen los movimientos fundamentales de la existencia, como el lenguaje que habla nuestra alma. Las runas no nacieron como un alfabeto. Antes de ser letras fueron misterios, símbolos que representaban procesos de nuestras vidas, el nacimiento, la transformación,
la crisis, el poder, la muerte, el renacimiento. Y los antiguos sabían que estos símbolos no estaban solo grabados en piedra, también estaban grabados en la estructura del alma humana. Por eso trabajar con las runas no era simplemente leer el destino, era conocerse a uno mismo. Pero hay otra figura que aparece constantemente en las historias del norte, una figura que acompaña a Odín en sus viajes, el lobo. En la mitología nórdica, Odín camina junto a dos lobos, Geri y Freki. Representan algo profundo, el instinto y la sabiduría. La parte del ser humano que todavía recuerda cómo moverse entre mundos. El lobo no es un enemigo, tampoco es una mascota. Es un aliado, una fuerza que recuerda al ser humano algo muy simple, que dentro de nosotros todavía vive algo antiguo, algo libre, algo que no pertenece al miedo. Hay momentos en la vida en los que ese lobo despierta, momentos en los que algo dentro de nosotros comienza a moverse. Puede ser una crisis, un cambio, una pérdida o simplemente una sensación extraña. Como si algo de nuestro interior estuviera llamándonos. Los antiguos habrían dicho que ese es el momento en el que escuchas el aullido del lobo. El momento en el que tu espíritu empieza a recordar quién eres. Este podcast nace de ese llamado. No para enseñarte una verdad absoluta, ni para decirte en qué debes creer, sino para explorar juntos un territorio antiguo, un territorio hecho de símbolos, de mitos, de preguntas, un camino en el que las runas se convierten en puertas y el árbol del mundo se convertirá en tu mapa interior. En los próximos episodios vamos a recorrer ese árbol, paso a paso, y vamos a hablar de los 9 mundos del Yggdrasil, las runas y su significado más profundo, las crisis de transformación que las antiguas sagas llaman Ragnarok, y los arquetipos que habitan en la mitología nórdica, no como historias lejanas, sino como procesos que ocurren dentro de cada ser humano. Porque tal vez las historias antiguas no hablaban del pasado, tal vez hablaban de nosotros, de lo que ocurre dentro de cada persona cuando comienza a despertar, cuando comienza a escuchar el llamado, cuando comienza a caminar entre raíces y estrellas. Si estás ahí escuchando esto, tal vez ese camino también ha comenzado para ti. Yo soy Rubén y esto es A la luz del chamán, y nos encontraremos en el próximo episodio, cuando comenzaremos a explorar el primer misterio del árbol, el lugar donde todo empieza, las raíces y lo que las runas pueden revelar sobre ellas. Hasta entonces, escucha el bosque, porque a veces, en el silencio de la noche, todavía puede oírse el aullido del lobo.